La casa era un ecosistema de tensiones silenciosas y afectos retorcidos. Bohm, la eterna alquimista de emociones, había convertido el acto de molestar en su método particular de pedagogía. Para ella, cada burla era una lección destinada a tallar un rastro de humanidad en la impasibilidad de Yujitae, un intento desesperado por enseñarle a expresar sentimientos a través del único lenguaje que parecía entender, la provocación. Su diversión era un subproducto cruel, un placer secundario que saboreaba con ironía. La víctima de hoy era Yu-Gi-Oh!, la pequeña dragona de hielo cuyo crimen había sido sucumbir a la tentación dulce y mentolada de la pasta de dientes. Para Yeol, acostumbrada a la limpieza instantánea de los hechizos, el descubrimiento de aquella sustancia similar a un helado comprimible fue una revelación peligrosa. La atraparon con la culpabilidad aún fresca en la boca y el regaño de Bohm sobre lo que no estaba destinado a ser comido chocó contra la lógica simple de la niña. Si sabía bien y no hacía daño, ¿qué mal había? Su testarudez infantil se encontró con una represalia maquiavélica. Al día siguiente, el inocente color blanco de la pasta fue reemplazado por un verde traicionero, del mismo tono que el cabello de su hermana. La confianza de Yeol al meterla en su boca se quebró en un instante, transformándose en una sucesión violenta de estornudos, lágrimas y una huida despavorida del baño. Wasabi. La risa burlona de Bohm, flotando en el sofá de la sala, selló su victoria. Pero en el corazón de Yeol, la humillación comenzó a fermentar, transformándose en un deseo frío de venganza. Sabiendo que era imposible enfrentar sola a Bohm, la niña buscó al único aliado posible, susurrando su conspiración al oído de Yujitae con la emoción de quien trama un secreto mortal. Por favor, distráela conmigo, suplicó, y él, ante el destello de emoción infantil en sus ojos, accedió con un bien, que era más una concesión a su rareza que un verdadero plan. Mientras Bohm, inmersa en un mar de tareas escolares que había descuidado hasta el límite, intentaba concentrarse, comenzaba a sentir las miradas furtivas, los cantos incómodos y la presencia persistente de los dos conspiradores. Una fortaleza se preparaba para ser asediada. El aire en la montaña era tan frío y delgado como la esperanza. Yujitae y BM ascendían por un sendero empinado, rodeados por la silenciosa majestad de las nieves perpetuas. Era la primera vez en esta regresión que Yujitae dedicaba un día entero a algo ajeno a la hostilidad o los dragones, un giro personal en su eterno camino. BM, con sus gafas de sol rotas y el uniforme militar desgarrado y manchado de sangre seca, era un espectro de duelo y determinación. Cargaban un ataúd diminuto, un artefacto que contenía ingredientes infinitesimales para un milagro, la minúscula posibilidad de reconectar un corazón a un cuerpo. La conversación fluía entre jadeos, teñida de un dolor antiguo. BM confesaba, entrecortadamente, la agonía de deshacerse de los recuerdos de su hijo perdido, los juguetes, las fotos, el cabello rojo que encontraba por todo su taller. Había llorado, se había prometido a sí mismo un solo día de duelo, pero la promesa se quebró al encontrar 2 cepillos de dientes en el baño, un recordatorio mundano y brutal de la vida que ya no existía. Finalmente, no pudo vaciar el pasado, en su lugar, guardó un cepillo de dientes como lápida, una decisión que, paradójicamente, le permitió vaciar su mente y prepararse para lo que vendría. Cuando Yujitae le preguntó cómo se sentía al alcanzar su sueño, BM solo pudo reír con amargura. Al llegar a la cima, rodeados de un estallido de nieve y fragmentos de luz que parecían un hechizo, la realidad se desplegó. No había ningún ser peligroso que enfrentar, ningún sacrificio final. Yujitae reveló su verdadero plan, todo estaba listo. Con un chasquido de sus dedos, la semilla que permite que los muertos respiren, la colina misma bajo sus pies, comenzó a disolver su sello. BM, el anciano retornado, el soldado endurecido, se desmoronó en un mar de nerviosismo infantil, preocupado por su ropa, su cabello, su aspecto. ¿No se asustaría un niño que me viera por primera vez?, preguntó, mostrando por primera vez sus ojos azules brillantes, los ojos de Abraxas. Al arrodillarse, con las manos temblorosas juntas como en oración, transmitió su voluntad más profunda a la semilla. Entonces, el cuerpo de Yuntaebak flotó en el aire, envuelto en una luz que insuflaba vida a los tejidos muertos. Un latido. 2. 3. La sangre comenzó a fluir de nuevo. Cuando los ojos rojos del niño se abrieron y miraron a BM, todo el peso de los años, la culpa y el arrepentimiento se acumularon en un solo momento, en un solo susurro que era a la vez un saludo, una disculpa y un juramento. Hola. Soy Jun Bondman. Yo soy tu padre. Mientras la vida renacía en una montaña lejana, la máquina de la asociación giraba frenéticamente. Yujitae, en su rol de asesor principal Season, desplegaba órdenes con precisión quirúrgica, siempre alerta ante el silencio inquietante del reloj antiguo. En medio del caos,
un destello de luz en un televisor holográfico capturó su atención. Era Yorum, emergiendo de una fisura de Rangua, su cuerpo hecho jirones y cubierto de sangre negra azulada, sus ojos vacíos por el agotamiento. La cámara se acercó a su rostro demacrado, y ella, con un último resto de energía, lo miró directamente y, llevándose los dedos a los labios, lanzó un chu audible. «Estás mirando, ¿verdad? Cuando vuelva». «¿Poki?» Fue un gesto de desafío y conexión, un mensaje en una botella lanzada desde el infierno. Yujitae asintió para sí mismo. Ella estaba haciéndolo bien. Luego, llegó el mensaje semanal de Kaeul, una ráfaga de emoticonos llorones y declaraciones de añoranza. «Ajo sí, te extrañó, oh, te. Él respondió, intercambiaron fotos y bromas, pero su ojo experto detectó el enrojecimiento y las venas sobresalientes en las manos de ella en la foto, las secuelas del abuso del maná. «Dime cuando estés cansada», escribió, una oferta que era un salvavidas siempre disponible. Mientras tanto, en un salón de clases de primaria, Yeol navegaba por las complejas aguas de las relaciones humanas. Había aprendido a monetizar la desesperación de sus compañeros, vendiendo bolígrafos y papeles de colores a precios exorbitantes con la frialdad de un tiburón de negocios. Aunque algunos la llamaban estafadora, su honestidad glacial había atraído a un pequeño círculo de amigas. Fue en medio de una conversación sobre chicos que la preguntaron sobre su familia. Al hablar de Yujitae, el rostro normalmente apático de Yeol se iluminó de una manera que sus amigas nunca habían visto. Describió a un hombre amable con el que jugaba, pescaba y veía películas, pintando un cuadro de una paternidad idílica que contrastaba brutalmente con la realidad que ellas pronto presenciarían. Cuando reveló que su papá asistiría al Día de Padres al día siguiente, una chispa de anticipación, mezclada con un extraño deseo de posesividad, brilló en sus ojos azules. La mañana del Día de Padres, una aura de expectación revoloteaba alrededor de Yeol. Sus amigas, alimentadas por la imagen del dios joven de cabello azul que habían construido en sus mentes, no podían contener su curiosidad. Sin embargo, ese mismo aura atrajo una atención no deseada. Un niño, un genio del piano de una clase superior, se acercó con un ramo de flores dobladas con billetes reales, una ofrenda destinada a conquistar a la niña dragón. Yeol lo rechazó con una indiferencia glacial. «No es mi dinero», declaró, apartando el soborno con desdén. Para ella, el dinero solo tenía valor si era ganado con esfuerzo, las dádivas no eran más que limosnas despreciables. La verdadera razón de su felicidad, insinuaba ese gesto, era algo que el dinero no podía comprar. Cuando finalmente llegó la hora de la asistencia de los padres, la entrada de Yujitae en el aula fue como la de un depredador en una guardería. Su estatura, su rostro impasible y cicatrizado, y su aura de violencia latente congelaron la sonrisa en los labios de las amigas de Yeol. El contraste entre el padre imaginado y el hombre real era aterrador. Pero entonces, Yeol corrió hacia él con una sonrisa radiante, y él la alzó en sus brazos con una naturalidad que desconcertó a todos. «¿Estabas estudiando bien?», preguntó su voz grave, y la respuesta de Yeol fue un sí, lleno de alegría. La tensión en la habitación era palpable. Los niños apartaban la mirada al cruzarse con la de Yujitae, y las amigas de Yeol susurraban, aterrorizadas, preguntándose si la niña estaba siendo secuestrada o coaccionada. Él devolvió el ramo de dinero, instándola a rechazarlo ella misma, a atar sus asuntos con un nudo firme. La obligó a enfrentar al niño en el pasillo, ofreciéndose a acompañarla, pero insistiendo en que ella pronunciara las palabras. Yeol, con una torpeza sincera, devolvió las flores y dijo: «No estoy interesada en ti. Lo siento. Adiós». Fue un rechazo claro, ejecutado bajo la atenta mirada de su aterrador protector. Al regresar al aula, ella lo abrazó, buscando aprobación, y él se la dio. El misterio se profundizaba. ¿Por qué esa niña sonreía tan brillantemente junto a un hombre que inspiraba tanto miedo? La respuesta comenzó a desvelarse durante las actividades del día. En la clase de educación física, mientras los otros niños corrían y jugaban, Yeol se sentaba en un banco, rechazando participar por miedo a lastimar a alguien por accidente. Yujitae no la regañó, en cambio, la llevó al gimnasio de la jungla y, cargándola en su espalda, inició un juego de quemados en las barras inestables. La pelota era absorbida por las manos de Yeol como un imán, y sus risas, resonaban cuando lograba golpearlo. No era un adulto condescendiente que seguía el juego, a un niño, era un compañero de juepe sincero, absorto en el acto mismo de jugar. En la clase de arte, su dibujo conjunto se convirtió en un caos delicioso. Un árbol se transformó en un helado, luego en un payaso, y finalmente en una fisura negra que lo devoraba todo.
Cuando Yu-hitae preguntó, estupefacto, si el payaso había caído en una fisura, Yeol, con las manos bajo la barbilla, murmuró, lindo. Ella encontraba belleza en su absurda colaboración. El momento culminante llegó en la última clase, donde formaron un equipo con las atónitas amigas de Yeol para hacer un pastel. La cocina se convirtió en un campo de batalla de crema batida, con Yeol y Yu-hitae salpicándose mutuamente la cara y riendo sin control. Las amigas, primero confundidas, pronto se vieron arrastradas por la diversión genuina. Se dieron cuenta de que no había una razón profunda o única para las sonrisas de Yeol. No se trataba de que Yu-hitae fuera un padre perfecto o amable en el sentido convencional. Se trataba de que, en su presencia, ella podía ser una niña de verdad. Él no juzgaba, no condescendía, no fingía. Jugaba con ella con la misma seriedad absurda con la que ella abordaba el mundo. Cuando el día terminó y el aterrador adulto se despidió con una mano, las niñas finalmente lo entendieron. Yeol sonreía no a pesar de Yu-hitae, sino porque con él, en medio de su oscuridad y su rareza, ella podía encontrar una versión de sí misma que era simplemente feliz. La razón detrás de su sonrisa era, en última instancia, simple y profunda, era divertido. La oscuridad del laberinto subterráneo era más que la simple ausencia de luz, era una sustancia tangible, un manto pesado que envolvía los restos de sueños rotos. Allí, en la puerta de su celda interior, Saebyul estaba sentada, su cuerpo pequeño pero fibroso reducido a una silueta de desesperanza inerte. El hechizo de Paradise la había abandonado, dejando atrás una mente limpia pero vacía, una cáscara de la mujer que una vez soñó con cambiar el mundo. Cuando el clon 2 se materializó ante ella, fue como un espectro surgido de las sombras, una aparición que su mirada nublada y desenfocada apenas registró. Su voz, que una vez fue frágil y aguda, ahora era un susurro letárgico, un eco de una vida anterior. Una mujer sin hogar. Desempleada. Ningún conocido, murmuraba, enumerando su inexistencia como si leyera una lápida. El clon, una sombra lógica y práctica de Yu-hitae, se enfrentaba a una tarea que su programación encontraba irracional, lidiar con la niebla densa de la depresión humana. La cargó, y su cuerpo se retrajo con una lentitud impotente, un reflejo fantasma de la voluntad de vivir. El viaje a través del laberinto fue un periplo en silencio, roto solo por las quejas suaves de ella y las réplicas impacientes del clon, que culminaron en un juramento de meñique infantil, una promesa absurda para sellar el fin de los lloriqueos. Al emerger a la superficie, la luz no fue una liberación, sino un agente corrosivo que iluminó la magnitud de su caída. Encontrarle una casa se convirtió en una batalla de voluntades. Ella se aferraba a la claustrofobia de una única habitación como un refugio apropiado para su mundo menguante, mientras él insistía en el espacio y la comodidad que su lord le había ordenado proveer. El único destello de vida en sus ojos apareció ante un power rack, un altar de hierro para su autocastigo físico. Y cuando llegó el momento de buscar un trabajo, su mundo, una vez tan vasto como para querer salvarlo, se había encogido hasta los límites de un orfanato subfinanciado en Goseón. Este es mi mundo, declaró, señalando la instalación decadente, sellando su renuncia a cualquier aspiración mayor. Una donación anónima, el clon cumpliendo su deber con frialdad, le abrió las puertas. Esa noche, en el apartamento diminuto y atestado, el olor a alcohol se mezcló con el aliento de ambos. La distancia se cerró, impulsada por una fuerza magnética nacida de la borrachera y la desesperada necesidad de contacto. Sus pieles se tocaron, calientes, y el problema ya no era la misión, sino el peligroso y humano latido de un corazón que no debería latir. Mientras una sombra de Yu-hitae se enredaba en los hilos de una conexión prohibida, el regresor mismo observaba el tablero mundial con una frialdad distante. Este envío del clon había sido un experimento, una prueba de los límites de su propia creación y un intento de cumplir una deuda con Saebyul. Pero el mundo no esperaba. En Suiza, la sangre de 2.840 civiles manchaba las puertas de la embajada de la asociación, un baño orquestado por una entidad fantasma llamada SQA para calumniar al gigante. Era el comienzo de la guerra que Yu-hitae había anticipado, y Chalioban, desesperado, escribía declaraciones que nadie creía. Lejos del bullicio de la política, en un campo de batalla convertido en tierra baldía, el equipo guarida luchaba por su vida. El aire olía a polvo, sangre y maná quemado. Yong-taea sintió el crujido de sus propias costillas al estrellarse contra la pared, un dolor agudo que atravesó la niebla de la adrenalina. T.Y.R. Bersenk, con las piernas dobladas en ángulos antinaturales, levantaba su escudo Aegis contra los golpes del golem de piedra, cada impacto haciendo temblar la tierra y agrietando la luz dorada de su defensa. Ling Ling, una muñeca rota en el suelo, sangraba por la nariz y los oídos, el eco de los golpes haciéndole estallar los tímpanos.
y en el centro del infierno, Kaeul, con las venas reventando en sus manos enrojecidas, construía un hechizo con la desesperación pintada en su rostro. Un rayo de luz dorada, una flecha mágica, cargada con toda su esencia, atravesó al monstruo, derritiendo piedra y maná. La victoria llegó, pero con un sabor amargo y el precio de cuerpos destrozados. Sin embargo, el verdadero dolor no provenía de las heridas físicas, sino de las pantallas de sus relojes. Los titulares en Internet eran cuchillos envenenados, la pereza de los genios, un famoso grupo, denuncia, si tienen más, tienen que saber cómo hacer más. El equipo Coin, un peón insignificante, los atacaba con la lógica cruel de los envidiosos. Mientras ellos se recuperaban de fracturas y hemorragias internas, su arduo trabajo era negado, su honor manchado. La frustración hervía en la pequeña habitación del departamento. Ling Ling, en su cumpleaños, rompió el pastel contra el suelo, sus lágrimas mezclándose con la crema y la ira. La atmósfera se envenenaba, gota a gota, y Kaeul, observando el sufrimiento de sus amigos, fruncía el ceño, un malestar profundo arraigando en su corazón. La tensión en el departamento era una nube espesa y palpable. Kaeul, Yong-taea, Ling Ling y T.Y.R. Berserk estaban atrapados en una jaula de frustración impotente. El sistema de rangos, con su énfasis en la imagen pública, se había vuelto su carcelero. Descubrieron, con amarga ironía, que cada uno de ellos estaba maniatado. Berserk no podía empañar el legado de su padre, el rango 1. Yong-taea estaba prohibido de las redes sociales después de una riña infantil con un rival. Ling Ling sufría las consecuencias de un decreto estatal chino. Y Kaeul. Kaeul tenía circunstancias del hogar. La orden tácita de Yujita de evitar los medios era una cadena que ahora sentía con un peso insoportable. Fue entonces cuando la conversación viró hacia sus acosadores, el equipo Coin, y rápidamente discernieron la mano que movía los hilos, el equipo Wite, el indiscutible favorito de la competencia. Wite McDonald, el niño mimado de la Torre de los Magos, y su ejército de 30 millones de seguidores. Mientras el equipo Guarida se jugaba la vida en incursiones de rango B y A, Wite parecía recorrer mazmorras con una calma sospechosa, siempre sonriente, siempre perfecto. La envidia y la raza se transformaron en una sospecha corrosiva. ¿Cómo podían completar 85 misiones en 67 días, cuando el equipo Mochi de Yorum, que se privaba de sueño, apenas llegaba a 59? La lógica no cuadraba. La semilla de la duda, una vez plantada, brotó en una teoría siniestra. T.Y.R. Berserk, con la perspicacia heredada de su linaje, expuso la verdad: misiones falsas. Escuadrones pequeños fallaban, o fingían fallar, sus incursiones, y el equipo Wite, con el dinero infinito de la Torre de los Magos, las compraba y las completaba en mazmorras vacías, inflando artificialmente su historial. Era un engaño estructuralmente perfecto, sin testigos ni evidencias, protegido por el silencio comprado y la influencia masiva. La revelación los enfureció aún más. Querían contraatacar, exponerlos, pero se dieron cuenta de que eran impotentes. Sin pruebas, solo tenían ira. Y en medio de esa impotencia, Kaeul observaba, su malestar creciendo. No era solo la injusticia lo que la perturbaba, sino la semilla de una pregunta más profunda y peligrosa que comenzaba a germinar en su interior. La llegada de Yujita al departamento fue como la calma que precede a la tormenta. Su presencia, tan familiar y a la vez tan ajena, llenó la habitación pequeña, haciendo que los jóvenes superhumanos se sintieran simultáneamente aliviados y expuestos. Él no ofreció consuelos vacíos. En cambio, fue directo al grano, confirmando sus peores sospechas con la frialdad de un cirujano. Les mostró los datos robados de la asociación, la brecha imposible de 85 misiones que delataba el fraude. Luego, con una calma aterradora, desplegó su verdadero poder. Sobre la mesa cayó un fajo de tarjetas de presentación, los capitanes de los escuadrones pequeños, y luego, la evidencia irrefutable. Grabaciones de testimonios forzados y un acuerdo de confidencialidad, arrancado de las manos de los cómplices. Él habló con su propia boca y lo entregó con sus propias manos, declaró Yujita, sin inmutarse por los métodos empleados. Para los niños, fue una liberación catártica. La vindicación, manchada de ilegalidad pero tangible, estaba en sus manos. Yong-taea y Ling Ling exultaban, imaginando la ruina de sus rivales. T.Y.R. Berserk, más cauto, ya trazaba mentalmente la estrategia para hacer estallar el escándalo en el momento de máxima tensión, asegurando la aniquilación total del equipo Wite, la Torre de los Magos y todos sus cómplices. Pero entonces, Yujita, con una precisión cruel, pintó el cuadro completo de las consecuencias.
No sería solo una caída en desgracia. Sería la ruina financiera, la deuda astronómica, la familia de Witte asesinada en una callejuela por acreedores enfurecidos. Y para el propio Witte, un destino peor que la muerte, convertirse en ganado, en una herramienta. Les describió la hibernación en formalina, el lavado de cerebro, la mente lúcida atrapada para siempre en una celda de carne inmóvil, obligada a pensar, a arrepentirse, a enloquecer, durante décadas. El entusiasmo en la habitación se extinguió. El rostro de Ling Ling se volvió pálido, Yong Taea contuvo la respiración. La venganza ya no sabía a dulce, sino a cenizas y horror. Fue en ese silencio cargado de pesadillas que Kaeul, con un coraje tembloroso, encontró por fin su voz. Ayushi, murmuró, y todos los ojos se volvieron hacia ella. ¿Qué pasa si solo lo publicitamos en sus redes sociales? Estaría bien. Balbuceó, argumentando que era un castigo suficiente, que Witte había salvado gente de verdad, que merecía una oportunidad para arrepentirse. Es un poco demasiado duro, pienso. Esa opinión, sincera y compasiva, nacida de su propio crecimiento lejos de su tutor, cambió la atmósfera por completo. Yu Hitae, internamente satisfecho con el surgimiento de su voluntad, accedió. Le darían una oportunidad a Witte. Solo una. La clemencia, sin embargo, es un don desperdiciado en los condenados que no se creen culpables. La advertencia anónima de Yu Hitae, un mensaje críptico y una donación de $1000, fue interpretada por el equipo Witte como el balbuceo de otro don nadie envidioso. Su respuesta fue arrogante y desdeñosa, devolvieron el dinero y amenazaron con acciones legales. Utiliza este dinero para encontrar un abogado, se burlaron, sellando su propio destino con una sonrisa de superioridad. Habían perdido su única oportunidad. Mientras tanto, se preparaban para su mayor triunfo, una transmisión en vivo ante millones de fans, el pináculo de su fachada cuidadosamente construida. El día del evento, estaban radiantes, seguros de su invencibilidad. Las cámaras de los reporteros brillaban, y los comentarios de sus seguidores llenaban la pantalla en un torrente de admiración. Por la humanidad, gritaron, con sonrisas deslumbrantes. Fue en la cúspide de su gloria, rodeados de luz y aplausos, cuando el primer avión de papel, doblado de manera ominosa, aterrizó sobre su mesa. No sintieron su llegada, no hubo perturbación en el maná, fue como si la propia oscuridad lo hubiera depositado. La curiosidad los venció. McDonald, con una sonrisa confiada, lo mostró a la cámara. @search_me_peace, leyó, inocente del veneno que acababa de liberar. La ida fue, por supuesto, el gatilló. En segundos, miles de espectadores curiosos buscaron la cuenta y encontraron el hilo explosivo, search_me_peace, aquí exponemos el engaño del equipo Witte. La bomba detonó en silencio, en las pantallas de millones. Las grabaciones de las confesiones, los acuerdos de confidencialidad, toda la evidencia que Yu Hitae había reunido con manos frías, ahora se esparcía como un virus digital. No hubo un estallido en el estudio, solo un lento y horrorizado entendimiento que comenzó a nublar las sonrisas de Witte y su equipo mientras los comentarios de sus fans se transformaban en tiempo real de adoración a traición y rabia. Su imperio de mentiras se desmoronaba no con un rugido, sino con el silbido suave de un avión de papel cayendo sobre una mesa, un final perfectamente poético y despiadado para un sueño construido sobre la arena. La caída, tal como Brzenka había predicho, sería larga, dolorosa y absoluta. No hubo piedad en el acto final, solo la fría e inexorable aplicación de la justicia que ellos mismos habían despreciado. La transmisión en vivo del equipo Witte era un espectáculo de luz y sonrisas, una fachada pulida por la agencia de la Torre Mágica para exhibir a sus nuevos ídolos superhumanos. Bajo el sol, rodeados de un equipo de filmación profesional y ante los ojos de millones de espectadores, los miembros del equipo intercambiaban risas y promesas de mostrar su famosa esgrima mágica. La atmósfera era eléctrica, cargada de la adulación de la multitud digital. Pero bajo la superficie de esa armonía coreografiada, una sombra se cernía. Comentarios pagados, como gotas de veneno, comenzaron a filtrarse en la sección de chat, search_me_plzz, no mucho, mensajes crípticos que hablaban de engaño. Eran la chispa antes de la explosión. El productor, con el rostro descompuesto en una máscara de pálido terror, les hizo la señal de cortar la transmisión. El mundo idílico del equipo Witte se resquebrajó en ese instante. Witte, irritado, se acercó a él exigiendo respuestas, pero la mirada de miedo en los ojos del PD era más elocuente que cualquier palabra. Le mostró la pantalla de su dispositivo, donde una cuenta enigmática, search_me_pizza, comenzaba a desenterrar su fachada,
publicando un documento que detallaba un número imposible de misiones completadas, 82 veces más de lo declarado. La exactitud del dato era un cuchillo en la garganta. Y entonces, el reloj de Witte vibró. Un número oculto. Una voz distorsionada al otro lado de la línea que no era una broma, sino una sentencia. Witte MacDonald. Cuida tu tono. La tierra firme bajo sus pies se convertía en arena movediza, y cada palabra del desconocido era una marea que lo hundía más. Despierta. Faltan unos minutos para que todo lo que has construido se derrumbe. Witte, atrapado entre las cámaras y el abismo que se abría bajo él, solo podía temblar, sabiendo que su vida construida sobre mentiras estaba a segundos de ser arrasada por una marea de verdad y venganza. La transmisión se reanudó, pero el hombre que regresó a su asiento no era el Witte MacDonald sonriente y confiado de antes. Era una marioneta con los hilos cortados, moviéndose al ritmo de un titiritero invisible y sádico. Una voz mecánica en su oído interno dictaba sus movimientos, y él, impotente, obedecía. La primera orden fue absurda y humillante: hurgarse la nariz frente a 3 millones de personas. La confusión de los espectadores era palpable, un mar de signos de interrogación inundando el chat. Pero eso era solo el preludio del espectáculo grotesco. Bebió agua por la nariz, tosiendo y ahogándose en su propia farsa. Luego, una bofetada brutal contra su propio rostro, tan fuerte que la sangre comenzó a brotar de su nariz. Sus compañeros de equipo intentaron, con sonrisas tensas y excusas torpes, salvar lo insalvable, pero la armonía se había quebrado para siempre. Witte era un volcán a punto de erupcionar. Mientras, en un pequeño departamento, el equipo guarida observaba la caída en tiempo real. La atmósfera allí era de catártica liberación. Kyle, con el pollito Chirpy en su regazo, podía finalmente sonreír, libre de la ansiedad que la consumía. Y entonces, una idea traviesa surgió: dile que se hurgue la nariz. Una orden infantil, una burla cruel. Y exactamente 5 segundos después, en la pantalla, Witte obedecía. Era la confirmación de que su pesadilla estaba siendo orquestada por su salvador. La transmisión descendió a un caos surrealista. Witte, poseído por una rabia y un miedo ciegos, subió a la mesa y comenzó un baile espasmódico, un exorcismo público de su propia corrupción. Insultó a los espectadores, gritó a sus compañeros, mientras el PD sentía que el cielo se le venía encima. El final llegó con una confesión forzada. Entre lágrimas de pánico y no de arrepentimiento, Witte admitió las calumnias, las misiones falsas, traicionando a sus cómplices del equipo Coin. Su carrera se hacía añicos en vivo, y su último acto fue destruir una cámara con un cuchillo de plástico afilado por su magia, un simbólico y patético intento de cortar el cordón que lo exponía al mundo. El Stream terminó. Para el equipo guarida, fue una fiesta. Para Witte, el inicio de un exilio. Los días siguientes a la autodestrucción del equipo Witte fueron de un silencio elocuente. Las redes sociales se borraron, las agendas públicas se cancelaron. Era el silencio que sigue a una explosión. Yu Hitai, el arquitecto en la sombra de esta caída, se preparaba para partir. Su misión con el equipo guarida había concluido. La despedida en el pequeño departamento fue cargada de una gratitud profunda y un poco de vergüenza por parte de Kyle, quien se sentía patética por haber necesitado su ayuda. Él, con una rara muestra de suavidad, se agachó para estar a su altura. Ya todo está bien. Lo estás haciendo genial, le dijo, y esas simples palabras sellaron un pacto de confianza. Puedes llamarme todos los días. La sonrisa que iluminó el rostro de Kyle fue el epílogo perfecto para ese corto percance. Un mes después, el invierno comenzaba a anunciar su llegada. La competencia de clasificación entraba en su recta final, y Yu Hitai volvía a su rol de maestro, esta vez para Yorum. En el departamento 301, la atmósfera era una guerra fría doméstica. Bom, la dragona azul, se regodeaba sutilmente con los éxitos de Kyle, mostrando un periódico que predecía su victoria. Yu Hitai, desde la trinchera de Yorum, argumentaba con la tranquilidad de quien conoce el final del juego. Yorum aún está reteniendo su poder, decía, mientras una tensión juguetona, casi infantil, se apoderaba de la sala. La lucha por el periódico se convirtió en un forcejeo absurdo, con pellizcos en las mejillas y tirones de camisa, un raro destello de normalidad en sus vidas sobrenaturales. Fue Joel, la niña de cabello azul, quien interrumpió este silencio con un folleto de viaje. ¿Qué tal aquí?, preguntó, señalando el mar tranquilo. Una coincidencia que no lo era.
Ese era exactamente el lugar que Yujitae había elegido para el siguiente y más brutal nivel de entrenamiento de Yorum. Un lugar que ahogaría su atributo de fuego. Él accedió, prometiéndole un viaje de placer a ella. Pero la fantasía de Yeol de tenerlo solo para ella se hizo añicos cuando Yujitae añadió: entonces iremos como 3, incluida Yorum. El folleto se le escapó de las manos. El sonido de su caída fue el presagio de una tormenta. El mar tranquilo era un mundo cilíndrico y onírico, un lugar donde el tiempo parecía haberse quedado dormido. El horizonte estaba cercado por una barrera invisible, el agua, pesada y lisa como un espejo, no formaba una sola onda, y las nubes en el cielo ceniciento permanecían inmóviles. Era una belleza inquietante, un ataúd de líquido y silencio. Para Yorum, era una pesadilla hecha realidad. Cada molécula de agua estaba impregnada de un maná acuático que le era hostil, una presencia opresiva que sofocaba su esencia ígnea. Mientras Yeol, ya con los pies en el agua, disfrutaba de la rareza del lugar, Yujitae desplegaba el equipo con una solemnidad funeraria. La lección comenzó. Le explicó a Yorum la naturaleza del mar, moléculas de maná en forma de gancho que se entrelazaban, robando cualquier otro atributo, creando una densidad que era un pantano para seres como ella. El maná se atrae cuanto más lo deseas, le dijo, su voz grave cortando el silencio inmóvil. Pero si lo deseas hasta el punto de la muerte por solo una semana, una cantidad inimaginable de maná comenzará a residir en tu corazón de dragón. Sus palabras no eran una motivación, sino una advertencia. El entrenamiento era simple en su objetivo y brutal en su ejecución: sumergirse y recuperar 3 banderas a distintas profundidades. La primera, a 200 metros. Yorum, llena de una confianza que era la antesala del sufrimiento, se quitó la chaqueta y se la entregó. Vuelvo enseguida, dijo, con un atisbo de su antigua arrogancia. La promesa de un cigarrillo compartido al regresar flotó en el aire como un último vestigio de normalidad. Luego, se arrojó al agua. El splash fue devorado rápidamente por la tranquilidad del mar. Yujitae la observó hundirse, sabiendo lo que no le había dicho, que este océano no era un simple elemento, sino una trampa tendida por un cazador que dormía en sus profundidades. La verdadera prueba no era la profundidad, sino la voluntad de enfrentarse a un ecosistema diseñado para romperla. La inmersión fue una revelación gradual de agonía. El agua no era un medio, era un organismo vivo y hostil. Cada movimiento de Yorum era un suplicio, la densidad del líquido la hacía sentirse como si nadara en alquitrán. Los primeros 50 metros le tomaron 10 eternos minutos. El frío se le colaba en los huesos, y cada intento de generar calor con su maná era inmediatamente robado, dejándola más vacía y vulnerable. Aprendió a encogerse como un camarón, reduciendo la superficie de contacto, un pequeño acto de supervivencia en un entorno diseñado para aniquilarla. A 100 metros, la oscuridad comenzó a cerrarse a su alrededor, formando paredes negras que estrechaban su mundo hasta una celda subacuática. Las voces de Yujitae y Yeol, que al principio eran un susurro lejano, se desvanecieron por completo, dejándola en un silencio sepulcral solo roto por el latido de su propio corazón, que sonaba como un tambor en sus oídos. La falta de aire no era física, sino una agonía mental. Su cuerpo transformaba el maná del agua en aire, pero el proceso era lento y doloroso, como respirar a través de una máscara llena de barro. A 150 metros, un dolor nuevo y extraño la atenazó, una sensación sofocante en el pecho, como si una cuerda invisible apretara su corazón. No era el dolor limpio de un golpe, sino una tortura lenta y claustrofóbica. Los impulsos de huir, de teletransportarse, de rendirse, surgieron como llamas en su mente. Los pensamientos se volvieron su único refugio y su tormento. Imaginaba a Yeol riéndose arriba, lo que alimentaba su frustración. Maldijo a Yujitae, recordando con rabia cómo él había empujado su cabeza bajo el agua sin piedad. Pero incluso en medio del dolor, su orgullo, terco como el hierro, le ordenó continuar. Finalmente, después de lo que sintió como horas de una batalla contra sí misma y el océano, sus pies tocaron el campo a 200 metros de profundidad. Encontró la bandera. Era negra, por supuesto, una broma cruel de Yujitae para que la encontrara en la oscuridad total. Al agarrarla, un espasmo incontrolable la recorrió, el deseo de respirar fue un grito en cada una de sus células. Se agachó, contrayéndose, aferrándose a la bandera como a un talismán contra el pánico. Había llegado. Pero en el momento de su triunfo, las aguas a su alrededor comenzaron a temblar. Algo se avecinaba. El regreso de las profundidades fue una agonía tallada en carne y hueso. Yorum emergió del agua no como una heroína, sino como un despojo arrastrado por la marea, su cuerpo convertido en un mapa de sufrimiento.
Sus piernas eran un amasijo informe de carne magullada y huesos astillados, la sangre brotaba de una brecha en su ojo, pintando líneas escarlatas sobre su mejilla pálida. Se arrastró sobre la arena con la respiración convertida en un jadeo desesperado, un animal acorralado que huía de su propia pesadilla. Una gran captura, hijos de Puasteriscota, escupió con la boca llena del sabor metálico de su propia derrota, antes de desplomarse boca arriba, vencida por el esfuerzo. Yeol, al verla, sintió que su diversión se congelaba, reemplazada por un escalofrío de horror genuino. Yu Hitae la atendió con una frialdad clínica, pero sus ojos, aquellos lagos impasibles, contenían un destello de algo que podía ser reconocimiento. La curó y le ofreció comida y Yorum con manos temblorosas y una mirada aún perdida en el abismo que acababa de abandonar devoró la carne como si pudiera llenar el vacío que el miedo había excavado en su alma. Se quejó de la inutilidad del sufrimiento, de que no ganaba nada con él. Se sintió como si estuviera siendo torturada, ¿sabes?, dijo, y su voz era el eco de una orgullosa dignidad hecha añicos. Entonces, Yu Hitae le entregó el monóculo. Al mirar a través de él, el mundo se transformó. Vio su propio cuerpo envuelto en las capas translúcidas de sus bendiciones y luego lo que la dejó sin aliento, un torbellino carmesí de maná salvaje, una energía brutal y pura que giraba a su alrededor como un enjambre de aves rapaces. Era el maná que su desesperación había arrancado del mar, la recompensa tangible de su tormento. Todos ellos son maná que fueron extraídos del mar por tu voluntad, explicó él. La revelación fue un terremoto en su mente. La tortura tenía un propósito. La oscuridad tenía una recompensa. Y por primera vez desde que saltó al agua, una sonrisa verdadera, nacida del asombro y un renacido orgullo, se dibujó en sus labios. Se había vuelto más fuerte. La evidencia flotaba a su alrededor, invisible hasta entonces, pero ahora tan real como el dolor que aún le ardía en las piernas. La inmersión a 500 metros convirtió la agonía en una pesadilla de carne y hueso. Yeorum regresó después de 8 horas que fueron una eternidad en el infierno. Ya no era una persona, sino un saco de carne destrozado. Sus brazos colgaban como trapos inertes, sus costillas se vislumbraban a través de desgarros profundos y uno de sus dedos había desaparecido. Se arrastró fuera del agua manchando la arena de escarlata, tambaleándose como un insecto aplastado. El pescado. Yobum, balbuceó antes de desplomarse en los brazos de Yu Hitae. Su cuerpo era un bloque de hielo, temblaba de forma incontrolable, y sus ojos, vidriosos y llenos de pánico, miraban sin ver. Él la sostuvo, y en su voz, por primera vez, hubo un eco de algo que podía confundirse con admiración. Buen trabajo. Mientras la llevaba a la tienda, las miradas de ambos se cruzaron con las de Yeol, quien observaba con una mezcla de horror y una comprensión lúgubre. Dentro de la tienda, una energía primaria y abrasadora, el aura de un dragón rojo en su esencia más pura, llenó el espacio, tan potentemente que estremeció la atmósfera misma de la dimensión. Horas después, Yorum salió, aún marcada pero transformada. La arrogancia había regresado, pero ahora era diferente, forjada en el dolor genuino. Se pavoneaba, se reía con una bravata que sonaba a campana de victoria, asegurando a un Yu Hitae escéptico que podría enfrentar la profundidad final sola. Yo puedo hacerlo sola, proclamó, y su confianza era un muro que parecía impenetrable. Pero esa noche, Yeol, desvelada, fue testigo de la verdad que se escondía tras el muro. Afuera, bajo la luz fría de un cielo dimensional, Yeorum estaba arrodillada frente al océano, y su cuerpo era sacudido por sollozos silenciosos y desgarradores. No era la guerrera, sino una chica aterrorizada. Yu Hitae detuvo a Yeol, impidiéndole interferir. Era un espectáculo íntimo de derrota, la máscara hecha trizas revelando el rostro vulnerable y lleno de miedo que había detrás. La noche guardó su secreto, pero al amanecer, la sombra de esas lágrimas se cernía sobre ellos, pesada y ominosa. La tercera inmersión comenzó con la arrogancia de siempre, pero el océano, indiferente a la valentía fingida, la quebró en minutos. Yorum emergió de las profundidades no en su forma humana, sino en la de una cría de dragón de 8 metros, un espectáculo de poder primigenio y desesperación. Su cuerpo escarlata irrumpió en la superficie, batiendo alas que sacudieron la atmósfera con un rugido sordo. Pero era una fugaz demostración de fuerza. Tambaleándose como un pájaro intoxicado, cayó pesadamente sobre la playa, retorciéndose en la arena con un dolor que parecía consumirla desde adentro. Yu Hitae alejó a una Yeol atónita y se enfrentó al dragón herido. Cuando la tormenta de agonía amainó y Yorum recuperó su forma, la confianza se había esfumado. Fallé, admitió, y esas 2 palabras contenían el peso de un mundo derrumbado. Yu Hitae, inclemente, insistió en que debía intentarlo de nuevo.
La discusión se encendió. La frustración de Yorum estalló en un torrente de angustia. No puedo hacerlo. Simplemente no puedo hacerlo más, gritó, su voz desgarrándose en la garganta. Y entonces, el dique se rompió. Cayó de rodillas, y los sollozos que había contenido salieron en un aluvión de confesiones aterradoras. Estoy, asustada, lloró, y cada palabra era una puerta abierta a su infierno personal. Habló del miedo a la oscuridad que era una celda, al silencio que enloquecía, al dolor de los huesos rompiéndose, a la sensación sofocante de estar enterrada viva. ¿Qué hice mal? No me he estado esforzando mucho ya, suplicó, su orgullo reducido a cenizas. Era la implosión de un espíritu indomable, forzado a confrontar el simple, abrumador y animal miedo a morir. Yuhita la observó, un faro impasible frente a un mar de fragilidad humana, sabiendo que había llegado al abismo mismo que tenía que cruzar o morir en el intento. Yuhita esperó. Permaneció sentado en silencio junto al montón tembloroso que era Yorum, mientras su llanto lavaba la playa con una sal amarga de derrota. Sabía que este colapso era inevitable, la grieta por donde podría entrar la verdadera fortaleza, o por donde se drenaría para siempre su voluntad. Cuando sus sollozos se convirtieron en suspiros quebrados, él habló, pero sus palabras fueron inicialmente frías, hablando de no dejarse llevar por las emociones. Yorum, exhausta, murmuró sobre la futilidad de una vida larga, tentada por la idea de una existencia corta pero feliz. Era la voz de la rendición. Él, entonces, usó el único argumento que podía atravesar su desesperación, el recuerdo de su hermana mayor muerta. Tienes que decirles esas palabras. La empujó suavemente hacia el precipicio de su propia motivación. Pero Yorum se resistió, acusándolo de no poder entender su dolor desde su posición de fuerza. ¿Cómo puedes hacer que suene tan fácil como si supieras cómo me siento? Fue entonces que Yuhita optó por un lenguaje que ella no podría malinterpretar, el lenguaje del dolor compartido. Sacó el monóculo y le mostró la verdad, su propio cuerpo estaba protegido por un mecanismo de autoridades y bendiciones tan vasto y complejo que parecía una fortaleza divina. Y luego, ante sus ojos incrédulos, comenzó a desmantelarlo. Pieza a pieza, la armadura divina se desvaneció, dejándolo tan vulnerable como ella. Luego, sacó una daga. Voy a persuadirte ahora. Y sin vacilar, comenzó a infligirse heridas. No fueron cortes superficiales, sino puñaladas brutales, huesos rotos, carne desgarrada. Creó en su propio cuerpo una réplica exacta de las heridas de Yorum. Con esto, estamos en una situación similar, dijo, su voz tensa por un dolor que ahora no podía ocultar. La niña dragón lo observó, al principio con horror, luego con una creciente y atónita comprensión. El ser que ella consideraba un dios se había rebajado a su nivel de agonía. Ya no era el maestro desde lo alto, sino un compañero en el suplicio. Suframos las mismas pruebas y soportémoslas juntos. La proposición quebró los últimos vestigios de su resistencia. El muro de su orgullo se derrumbó, no por la fuerza, sino por un acto de solidaridad tan extremo que era un distinguishable de la locura. Asintió, con lágrimas nuevamente en los ojos, pero esta vez de una emoción indescriptible. Iba a curarlos de todos modos, murmuró, en un débil y quebrado intento de broma. La rendición había terminado. La alianza había comenzado. Mientras el clon de Yuhita entretenía a Gyoul en la tienda, una tarea que se volvió complicada cuando la perspicaz niña comenzó a sospechar de su identidad, los originales se sumergieron en las profundidades finales. Esta vez, no había un salto arrogante, sino una entrada sincronizada y sombría. Esplas. Bajo el agua, la comunicación era un flujo de voluntades. Yuhita guiaba a Yorum no con órdenes, sino con estrategias frías. Le enseñó a esquivar las lanzas de agua con movimientos mínimos, a calcular el costo del maná, a aceptar heridas controladas para salvar la energía necesaria para lo que vendría. Y él lideraba con el ejemplo. Cuando una lanza le destrozó la oreja, otra se clavó en su brazo, Yorum no solo vio el dolor transferido a través de su conexión, sino que lo sintió como una prueba de igualdad. Su calor en la fría agua era la sangre que manaba de sus heridas. A 500 metros, la oscuridad era una prisión húmeda y el silencio, un peso sobre los tímpanos. Fue entonces cuando Yuhita le mostró la verdad, el campo, donde había estado la segunda bandera era en realidad el caparazón de una tortuga colosal, el soberano de esa dimensión, el dueño de la casa tranquila. Un ser de 150 metros de largo que dormía y cuya sola presencia explicaba la naturaleza de la trampa. La lección se volvió más aterradora.
Les explicó que las aguas los empujaban hacia abajo para que cayeran en una red, en las profundidades, un lugar donde los seres vivos acelerados neuralmente y enloquecidos por la distorsión del tiempo se agolpaban en una masa de locura y agonía perpetua. El miedo de Yorum, que ella creía dominado, regresó con una fuerza avasalladora. Se aferró a su mano con desesperación. Él no la soltó. Definitivamente hay una bandera debajo. Esta vez, no es negro ni transparente. Es rojo. Esas palabras, y la promesa tácita en su mano firme, fueron el ancla que necesitaba. Con un último asentimiento, sumergiéndose en la negrura junto a él, Yorum se armó del coraje que nace no de la ausencia de miedo, sino de la decisión de avanzar a pesar de él. Muy por encima, en las profundidades del sueño del soberano, algo se resquebrajó. Un ojo del tamaño de un portal se abrió levemente sintiendo la presencia de 2 moscas persistentes en su dominio antes de que la voluntad de la gran tortuga, una orden de limpieza, viajara hacia el pozo oscuro donde los limpiadores aguardaban. El desafío final apenas comenzaba.